Con este tema que yo lo voy a explicar, ustedes tienen que hacer la sustentación o la exposición de este tema de manera sistemática. Y para eso ustedes tienen que tener la habilidad de entender muy bien cómo resolver la manera manual, que es la que me corresponde a mí explicarle para que ustedes con esas bases puedan hacer la investigación y puedan llevar a cabo una buena exposición. Entonces, por favor, voy a explicar con otro ejercicio diferente a los que subí el link para que aclaremos las dudas. Y de esa manera ustedes continúen realizando esos ejercicios y esperen el taller que les espera para el fin de semana. ¿Listo? Otra cosa, aclaro nuevamente, no voy a recibir trabajos en correo ni en WhatsApp. La plataforma Moodle está habilitada, no hay inconvenientes, entonces por favor, quiero que me carguen todo a la plataforma Moodle. ¿Listo, muchachos? Bueno, nosotros vamos a hablar del método simple, solo maximizar, no vamos a minimizar. La parte de minimizar la vamos a trabajar en el siguiente semestre, cuando estén en grado noveno, ya independientemente si les toque conmigo o no les toque conmigo. ¿Listo? Bueno, espero que la comunicación hoy nos juegue una buena faceta y de esa manera puedan ustedes entender. Bueno, acá tengo la función objetivo que corresponde a 3x más 2y. Esta es la función objetivo, la cual nosotros vamos a maximizar. ¿Listo? Vamos a maximizar. Ah, bueno, hago una aclaración. Me dijo un estudiante, profe, pero es que usted en el video nos explica los ejercicios resueltos, los links. ¿Y por qué no sube problemas? Pues da la razón que esos problemas usted ya puede plantearlos, porque usted no es estudiante de octavo y cuando miramos la optimización lineal, usted ya puede plantear problemas. Entonces, para plantear un método simple, tiene que hacer el mismo proceso que viene manejando en la parte de la optimización lineal cuando mirábamos el método gráfico. Entonces, no hay ningún inconveniente hablar nuevamente de esos problemas porque ustedes ya pueden interpretar los problemas. Entonces, por eso, para ahorrarme el tiempo, utilizo simplemente la manera matemática para explicar el proceso. Ahora bien, teniendo en cuenta este ejercicio que quiero que lo vayan a copiar, queda de la siguiente manera para que los que de pronto no puedan observar puedan escribir. La función objetivo es igual a la 3x más 2y. Vamos a maximizar. Primera restricción. La primera restricción queda que 2x más y va a ser menor o igual a 18. La segunda restricción es 2x más 3y menor o igual a 42. Y la tercera restricción queda que 3x más y va a ser menor o igual a 24. Listo. Yo les había dicho en los anteriores videos que el primer paso que hay que hacer es organizar una tabla. La tabla principal o tabla general del método simple. Yo no le voy a hablar de los famosos variables del GURA, todo eso, porque eso todavía no nos compete a nosotros. Eso lo vamos a ver en grado novena, cuando ustedes ya sean unos expertos en saber manejar lo del método simple. Bien, ¿cómo se forma la tabla principal? Mirando cuáles son los elementos que comportan la función objetivo. Los elementos que comportan a la función objetivo son el 3 y el 2. Pero antes de colocar esos valores, yo tengo que identificar las variables reales. Entonces hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las variables reales o cuántas son las variables reales que tiene este ejercicio? ¿Cuáles son o cuántas son las variables reales de este ejercicio? ¿Quién participa? Parece que nadie ha visto los videos cargados en Moodle, ¿cierto? Bueno, muy bien. Las variables reales son aquellas que voy a encontrar el valor. Es decir, tengo que encontrar X y tengo que encontrar Y. O sea, X y Y. Pero para encontrar X y Y, yo voy a encontrar Z. Z corresponde a esto. ¿Cuánto voy a maximizar? Y para encontrar Z, yo tengo que encontrar X y Y. Entonces, ¿cómo encuentro esas variables? ¿O cómo voy a hacer la tabla? Le voy a colocar el valor de X, le voy a colocar el valor de Y. Y ahora voy a contar cuántas restricciones hay. En este ejercicio me doy cuenta que hay 1, 2, 3 restricciones. Entonces, a estas 3 restricciones le voy a poner columna 1, columna 2. Perdón, no me alcanzó. Vamos a correr un poco esto. Entonces decimos X, Y, columna 1,
columna 2, columna 3 y al final le vamos a poner la Z. La Z. Por favor, compañeros, los que se estén conectando, quítenle la videocámara y el micrófono para que así no tengamos problemas de la conectividad. Bien, entonces, ¿cuántas variables reales tenemos? Tenemos X, tenemos Y. ¿Listo? A ver, compañero, el que se conectó, por favor, desconecte la cámara, ¿listo? Para que pues, no tengamos problemas de conectividad. Bien. X, Y, 3 restricciones, columna 1, columna 2, columna 3 y Z, que es el valor que voy a encontrar, que en los anteriores ejercicios yo los llamé como el resultado que voy a encontrar. Bien. Ahora, la función objetivo tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene la función objetivo? Se llama la f sub 0. F sub 0 es la función objetivo. Entonces, el siguiente paso es representar la función objetivo en esa tabla que estamos haciendo. La tabla que estoy haciendo va, donde va X, va el número 3, donde va Y, va el número 2. ¿Cuántas restricciones hay? Hay 3 restricciones. Entonces, esas 3 restricciones las marcamos en las 3 columnas. Posteriormente, voy a maximizar. Entonces, no sé cuánto me va a dar el resultado de maximizar, por eso pongo un signo de interrogación. Vamos a representar ahora la primera restricción. Entonces, a la primera restricción le vamos a llamar la fila 1. Y hago el mismo proceso anterior de la función objetivo. Reemplazamos en donde va la X, pongo el 2. Donde va la Y, pongo el 1. Y aquí viene algo nuevo. Empezamos a colocar la matriz identidad. La matriz identidad son aquellos unos que van intercalados. Lo bueno es que ustedes traen unas buenas bases de grado séptimo, ¿sí? Ustedes ya vienen expertos en el tema de álgebra, entonces saben interpretar lo que es una matriz identidad. Entonces, a partir de la primera restricción, coloco la matriz identidad. Esa matriz identidad me dice que primero pongo el 1 y luego coloque 2 ceros. Ahí lo acabo de hacer. Y después coloco el número que no tiene variable. El número que no tiene variable de la primera restricción es el 18. Colocamos el número 18. Listo. Entonces, de esa manera, tengo la f sub 1. Posteriormente, vamos a colocar la fila f sub 2. Entonces, colocamos aquí la fila f sub 2, que se va a representar la segunda restricción. Y también la reemplazo en la tabla principal. Donde va X, ahora va el número 2. Donde va Y, va el número 3. Ahora, para formar la matriz de identidad va 0. Ahora el 1 va en el medio. Sigue el 0. Y el número independiente es el número 42. Y por último, colocamos la tercera restricción, que es la f sub 3. La fila 3 o la f sub 3 y la representamos también. Quedaría 3, donde va Y va 1. La matriz de identidad, mire, 0, 0 y 1. Y al final, el número 24. Es importante esto que voy a hacer aquí, muchachos. Que voy a marcar aquí. Es importante hacer esa matriz de identidad. Miren la matriz de identidad, miren los unos intercalados. Si usted no hace bien la matriz de identidad, pues quiere decir que usted hizo mal la tabla. Quiere decir que usted representó mal esta tabla. Si usted hace bien la matriz de identidad, representa bien la tabla y va a poder encontrar resultados. Pero si usted no hace bien la matriz de identidad, quiere decir que no pudo organizar la tabla y cuando empiece a resolver el ejercicio va a encontrar falencias. Entonces, la matriz de identidad es importante que la realicen. Esta parte es la parte imaginaria. En algunos videos, para los que son curiosos, a esto le llaman las variables de holgura, que vienen a ser las variables imaginarias. Esto viene a ser algo de imaginarios. Pero a nosotros no nos interesan los valores, no nos interesa el valor de las variables de holgura. Nosotros lo que nos interesa son las variables reales. ¿Cuáles son las variables reales? X, Y y el total. Y de esa manera tengo la tabla principal. Ahora bien, antes de comenzar a resolver el método simples,
porque hasta ahí apenas hemos organizado la tabla. Quiero escuchar qué dudas tienen hasta ahí. Los escucho. Nosotros poder encontrar la columna pivote, yo le voy a cambiar el signo a la función objetivo. Recuerden, la función objetivo es la f sub 0. Entonces, a esa es donde yo le voy a cambiar el signo a los variables reales. Siempre. A la x le voy a colocar menos 3 y a la y le voy a colocar el menos para que se convierta en menos 2. Cuando yo cambio el signo, ojo aquí, que si usted comete este error aquí, pues se daña todo el ejercicio. Y cuando yo voy a calificar el parcial y se equivoque en esto tan fácil que es saber identificar cuál es el menor, imagínense qué nota va a obtener. Entonces, después de cambiarle el signo, yo coloco el número más pequeño de los dos, comparo los dos. Entonces hago la pregunta, ¿qué es más pequeño, el menos 3 o el menos 2? ¿Cuál es menor? El menos 2. El menos más pequeño. Claro, el menos. El menos 3. Muy bien. Muy bien. Recuerden que el menor es el número que está más lejos del 0. El menor en estos dos casos es el número menos 3. Entonces, el menos 3, que lo voy aquí a subrayar esta columna, la denomino la columna pivote. Esta es la famosa columna pivote. ¿Por qué? Porque el menos 3 es menor al menos 2. De esa manera identifico la columna pivote. Siguiente paso, vamos a encontrar la fila pivote. La fila pivote se la consigue de otra manera. La fila pivote consiste en dividir los números independientes, estos son los independientes, los que no tenían variables, y lo voy a dividir con el respectivo número que le corresponde de la columna pivote. Con el respectivo número que le corresponde de la columna pivote. Es decir, que yo voy a dividir 18 entre 2, 42 entre 2 y 24 entre 3. ¿Por qué no divido el f sub 0? El f sub 0 no lo divido porque, mire, acá tengo un signo de interrogación. Es donde yo voy a encontrar el resultado. O sea, la f sub 0 es buscar este número. Entonces, hago la división solo en las tres restricciones. Recuerden que las restricciones son F1, F2 y F3. Esas son las restricciones. Entonces, procedo a dividir. Vamos a dividir 18 dividido entre 2, que me da 9. Siguiente, 42 dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? Calculadora. Y 24 dividido entre 3. Necesito que participemos. Muy bien. 21. Muy bien, 21. Muy bien. Entonces voy a hacer aquí una flecha para identificar a qué fila corresponde cada uno. Bien. Recuerden, dividimos 18 entre 2 porque es el elemento que pertenece a la columna pivote, 42 entre 2 y 24 entre 3. Bien. Después seleccione el número más pequeño de esas divisiones. Tengo el 9, el 21 y el 8. ¿Cuál es el menor? El número 8. Este 8, que es el menor, este número 8, que es el menor, me indica entonces, por favor, colaboren con el micrófono. Este 8, que es el menor, me indica entonces que la nueva fila pivote, ¿cuál es? La F sub 3. Entonces, a la fila sub 3, yo le hago esta línea para poder identificar que efectivamente esta es la fila pivote. Y de esa manera tengo la columna pivote y la fila pivote. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Esa es, mire, después de que yo tengo la columna y la fila pivote, me doy cuenta que hay un número que participa en los dos eventos, tanto en la columna y en la fila. ¿Cuál es ese número que participa en los dos eventos? Es el número 3. Es decir, esta es la intersección del ejercicio. ¿Por qué es la intersección? Porque participa de la columna y participa de la fila. Este número que es intersección es clave en el siguiente paso. Yo lo voy a pintar aquí y ya les digo qué es lo que vamos a hacer con ese 3. ¿Listo? Ese es el número de intersección. ¿Qué quiere decir ese número de intersección? Muchachos, empieza la parte de matemáticas. Empieza Gauss. ¿Ustedes cómo están con Gauss? Cuéntenme. ¿Cómo les fue?
Bueno, como veo que ustedes fueron muy juiciosos en grado séptimo, traen unas buenas bases, no habría problema. Entonces, vamos a convertir el 3 en un número 1. ¿Cómo hago para convertir el número 3 en 1? ¿Cómo hago para convertir el inverso del 3? Voy a recordarles. El inverso de un número... -3. No, ese es el número contrario. El inverso, miren, el inverso es buscar otro número cuyo resultado me dé 1. Eso es un número inverso. El inverso de 3, un tercio. Correcto. Un número solito es como tener un 1. Es decir, numerador, denominador. Por favor, los micrófonos. Entonces, ¿qué pasa ahora el 1? El 1 ahora pasa arriba como numerador y el 3 ahora pasa como denominador. Entonces, decimos que 3 por un tercio es igual a 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 me da 1. Y de esa manera consigo el inverso. Listo. Ya recordamos cómo es el inverso. Pero entonces tengo que aplicar una fórmula. La fórmula queda de la siguiente manera. ¿Cuál es la fila? ¿En qué fila se encuentra este número de intersección? En la fila 3. Entonces yo digo que la F3, que la fila 3, lo voy a multiplicar por el inverso del 3, que es un tercio, y lo multiplico nuevamente por la fila 3. De esa manera obtengo la fórmula. Esto es muy fácil porque ustedes manejan muy bien, entonces no habría tanto problema. Fila 3. ¿Cómo se interpreta? Ojo esto que voy a marcar de rojo. Este primer número, este me indica que es la fila que va a sufrir el cambio. Es decir, esta fila va a haber un cambio en sus números. Importante tener en cuenta que el único número que me interesa que cambie, pero en 1, que me dé el número 1, es este. Muchachos, el 3 tiene que quedar en número positivo 1. Los demás números no me interesan los números que me dé. Y al final, muchachos, al final, por favor, colaboren con el micrófono, por favor. Al final, muchachos, colabórenme porque estoy un poco retirado del computador. Colabórenme con el micrófono, que no tenga que estar acá dándole silenciar, por favor. Bien, estos números al final tienen que ser, ojo, números positivos. ¿Por qué tienen que ser números positivos? Porque recuerden que acá están cuántos marcadores rojos, cuántos marcadores azules, cuántos marcadores verdes. Y los resultados son números positivos. Usted no va a vender o va a producir marcadores cuyo número sea negativo. Entonces, es importante que cuando empiece a aplicar las fórmulas, tiene que tener en cuenta, primero, que aquí me dé positivo el número 1 y que acá me dé cualquier número positivo. Lo de acá adentro puede dar positivo, negativo, fraccionarios, el número que usted quiera. Pero me interesa es que aquí este número se convierta en 1 y este positivo. Esa es la primera regla que toca tener en cuenta. Entonces, procedo a resolver por medio de esta fórmula. Vamos a resolverlo. Entonces dice lo siguiente, F3 a qué es igual. El 1/3 es constante, se conserva 1/3 por F3. ¿Cuánto equivale a F3? Por el número 3. Y multiplicamos. 3 por 1, 3 sobre 3 me da 1. Entonces, con un marcador rojo, porque a mí se me facilita, ahora voy a borrar el 3. Voy a borrar el 3 y coloco el número 1. De esta manera, me doy cuenta que la fórmula está bien aplicada, está bien escrita y está bien hecho el proceso matemático. Muy bien. Ahora vamos a cambiar el número que está en Y. Entonces, reemplazo la fórmula nuevamente. F3 es igual al 1/3 de la constante por F3. ¿Cuánto equivale a F3? A 1. 1 por 1 ahora me da 1/3. Entonces, aquí ya no es 1, sino que aquí es 1/3. Aquí es 1/3. Bien, importante. Aclaro, esto como son imaginarios, esta parte no manejemos y nos ahorramos tiempo. Si usted quiere lo puede hacer, pero no afecta en nada. Esto no nos afecta en nada. Entonces, no lo manejemos, dejémoslo quietico y vamos a aplicar el último número de las variables reales. El último número de la variable real es el número 24. Entonces, también la reemplazamos, pero entonces voy a borrar aquí para que quede claro. Reemplazamos el tercero y decimos que F3 es igual
1 tercio por el 9F3. El 9F3 es el número 24. Y multiplicamos 24 por 1, 24 tercios. ¿Cuánto es 24 dividido entre 3? Me da el número 8. Entonces ya no es 24, sino que ahora es el número 8. De esa manera me doy cuenta que cumplo las condiciones. Que el elemento columna me dé 1 y que al final me dé un número positivo. De esa manera logré el primer objetivo. Hasta ahí, ¿qué dudas tenemos, muchachos? Interesante el ejercicio. La parte más interesante es que ahora, muchachos, póngame cuidado aquí, estos tres elementos, ojo, estos tres números de la columna pivote los debo convertir en 0. Debo convertir en 0 este 2 y este menos 3. Los tres números se convierten en 0, pero los voy a convertir en 0 a partir de la fila sub 3 que ya la tengo en 1. Es decir, que tengo que aplicar una operación este 1 con 2, este 1 con 2 y este 1 con 3, logrando que estos tres me den número 0. Cuando la columna, los otros números estén en 0, quiere decir que la columna pivote está resuelta. Ahora viene el orden no importa. Si usted quiere, convierte primero el F1 en 0, después el F2, no importa. Si usted quiere convertir el F2 en 0 y luego este, también lo puede hacer. Si usted quiere primero el F0, lo puede hacer. O sea, el orden no importa. Usted maneja la que quiera. Yo, por ejemplo, voy a empezar con el F1. Entonces, voy a convertir en 0 el F1. ¿Cómo convierto ese F1 en 0 si tengo un 1? Repito, miren estos ganchos que voy a hacer acá. Voy a convertir en 0 el 2 que pertenece al F1, pero va a intervenir el 1 del F3. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? La fórmula queda, ¿cuál es la fila que va a sufrir el cambio? La fila 1. Entonces yo digo F1 es igual. Este me indica la fila que va a sufrir el cambio. Bien. Tengo el 2 y tengo el 1. ¿Cómo hago para que ese 2 se convierta en 0? ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues tengo que multiplicar el número contrario. Aclaro. Contrario es que si este es positivo, le coloco un negativo y el resultado es 0. Que si este es menos un medio, el contrario de menos un medio es más un medio y el resultado es 0. Esto es un número contrario. El número inverso era que el resultado tiene que darme 1. Esto es un número inverso. El número contrario es que el resultado tiene que darme 0. Ahora tengo que encontrar es que el número contrario. Entonces, ¿cuál es lo contrario del número 2? Es el menos 2. Entonces yo digo, menos 2, el menos 2 porque este es positivo, lo voy a multiplicar por f sub 3 para que intervenga el 1. Multiplico por f sub 3 para que entre el 1. Y luego vuelvo y le sumo la fila 1. De esa manera tengo la primera ecuación. Y la repito. F1 es igual a menos 2F3 más F1. Y aplicamos la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula para ver si este se me convierte en un número 0. Bien, entonces queda F1 es igual menos 2F3. ¿Cuánto es F3? El número 1. Le voy a hacer en un paréntesis para identificarlo. Más, ¿cuánto es F1? F1 es 2. Y hacemos la operación, donde F1 es igual. Menos 2 por 1, menos 2, más 2. Correcto, me dio el número 0. Entonces, como me dio 0, entonces borro aquí y coloco ahora que me dio el número 0. ¿Listo? Fácil, ¿no? Y ese proceso lo hago para este 1 y para el 18. Vamos a aplicar el número 1. Vamos a aplicar el número 1, lo voy a hacer aquí abajo y decimos que F1 es igual menos 2 de la fórmula por F3. F3, miren, ojo, ¿cuánto es F3? F3 ya no es 1 porque el 1 participa con el 2. Ahora es 1 tercio y 1. ¿Cuánto es F3? 1 tercio. Entonces digo, por 1 tercio, aquí va, menos 2 constante por F3 que es 1 tercio. ¿Y cuánto es ahora el F1? Es el número 1 más 1. Y entonces digo que F1 es igual menos 2 tercios más 1.
¿Y cuánto es menos 2 tercios más 1? Calculadora. 3 menos 2 me da 1 tercio. ¿Y el resultado? ¿Sí? Menos 2 más 3, 1 tercio. El resultado es 1 tercio. Como ahora me dio 1 tercio, entonces ya no es 1, sino que ahora es 1 tercio, que lo voy a cambiar de color para ir identificando con color rojo lo que está cambiando. Estos son imaginarios, no los cuento, y me voy al final, que es el número 18. Entonces, borro acá y reemplazamos ahora el 18, el 8 y el 18. Entonces, reemplazo la fórmula y digo que F1 es igual a menos 2 por F3. ¿Cuánto es F3? El número 8 por 8. ¿Cuánto es F1? Más 18. F3 es el 8. ¿Cuánto es F1? 18. Muy bien. F1, ¿a qué es igual? Menos 2 por 8, menos 16, más 18. El resultado me dio 2. Ojo, me dio positivo el número 2. Entonces ya no es 18, sino que ahora es el número 2. Miren, me dio positivo. Quiere decir que la fórmula cumplió el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que me dé 0 y que me dé el 2. Y de esa manera pude cumplir con el F1. Ahora tengo que hacer el mismo proceso con F2 y con F sub 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que haga? Porque se me va a acabar el tiempo y les voy a mandar el nuevo link. Quiero que me conviertan el F sub 2 en 0 con F sub 3. ¿Cómo quedaría la fórmula entonces? ¿Cómo hago para convertir este 2 en 0 teniendo el 1 en F sub 3? ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Quién quiere participar? Les ayudo. ¿Cómo queda la fórmula? ¿Cuál es la fila que va a sufrir el cambio? F2. F2. Muy bien. Entonces yo digo, F2 es igual. ¿Qué es lo contrario del 2? Menos 2. Entonces, menos 2, ¿por qué lo voy a multiplicar? Por F3. Y vuelvo y le sumo F2. Listo. Y empiezo a aplicarlo. La voy a copiar acá. Voy a borrar esto para que ustedes lo tengan claro. Veo a unos muy callados, quiere decir que entienden. Solo participa 1 o 2 estudiantes. Esas personas que están participando, yo sé quiénes son y créanme que esa notica va a servir. Bien. Entonces, voy a reemplazar el F sub 2. Entonces yo digo, F sub 2 es la fila que va a sufrir el cambio. Lo contrario del 2 es menos 2 y ese menos 2 va a multiplicarlo donde está el 1, que es el F3, por F3. Y nuevamente le sumo la fila 2, que es la fila que va a sufrir el cambio. Muy bien. Ahí tengo la fórmula donde ustedes, ojo, donde ustedes me van a desarrollar mientras yo salgo de la reunión y les doy el nuevo link porque ya queda muy poco tiempo. Les voy a ayudar con el primero y ustedes continúan con el otro mientras les doy el nuevo link. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente. F2 es igual a la menos 2 de la fórmula por F3. ¿Cuánto es F3? El número 1 por 1. Si quieren, se apoyan de un paréntesis para poder interpretar la fórmula, más el F2. ¿Cuánto es el F2? Más 2. O sea, 1, miren, el 1 es F3. O sea que va a participar 1 y 2. Listo. Entonces, aplico la fórmula y me queda que menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces, de esta manera, me da el número 0. Y así, ustedes me aplican la misma fórmula para encontrar este 3 en 0 y el 42 a ver qué número da. Miren, les voy a dar otra técnica. Hay estudiantes que no dominan bien esto. Entonces, ¿qué hacen? Copian las dos filas acá afuera. Por ejemplo, anterior era 2, ¿no? Entonces tienen 2, 3 y el 42. ¿Listo? Acá tengo el 1, el 1 tercio y tengo el 8. Entonces, aplico la fórmula. Pero antes, multiplico ¿por qué? Por menos 2. ¿Qué voy a multiplicar? Bueno, esta es la F2 y esta es la F3. Me dice que multiplique por menos 2 la F3, entonces voy a multiplicar por menos 2 esta, entonces me da
me da menos 2, este me daría menos 2 tercios, y este me daría menos 16. Listo, hacemos la operación. 0, ayúdeme con esto, 42 con esto, y encontré los tres números y los reemplazo. Esto es otra manera, o sea, usted saca las dos filas que va a hacer la operación, le sumé por menos 2 la f sub 3 que lo puse en rojo, y después dice que lo sumen, lo estoy sumando. Y de esa manera voy cambiando los valores. Entonces, sumen 3 menos 2 tercios y 42 menos 16 para poder reemplazar estos dos valores. Hagan eso porque yo les voy a dar un nuevo link para conectarnos, para poder continuar.